sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Saludos toda mi gente, qué felicidad tenerlos aquí otra vez acompañándonos en otro programa más de Conectados por el Espíritu. Feliz de estar con ustedes y bueno, como siempre traemos a invitados, invitadas de altura. Claro que sí, hoy traemos a una persona muy especial, familia mía, bueno, por supuesto es especial. Entonces vamos a hablar de un tema muy bonito que se llama Un Encuentro con Dios. Nos va a hablar un poquito de esas experiencias, de cómo podemos ver a Dios en lo cotidiano y en nuestras vidas, ¿no? A veces tenemos siempre esas experiencias, pero no nos damos cuenta porque tenemos la mirada en otras cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a profundizar un poquito en la vida de esta persona que nos va a compartir una bella experiencia para que crezcamos y sigamos aprendiendo como siempre. ¡Comenzamos! Y damos la bienvenida a mi tía Giovanna Vega. Hola, ¿Cómo está? Bien, gracias. Contenta y feliz de estar aquí en tu programa. Ay, yo feliz de tenerla, tía. Bueno, ya ha venido mi mamá, la profesora Arelis, ha venido mi hermana Katy, mi hermano Carlos, mi tía Giovanna, Carlitos, mi primo, que está allá detrás de cámara. Bueno, estamos bien. Entonces, tía, ¿qué le parece si para empezar nos comparte un poquito de quién es usted? Porque tal vez algunas personas no la conocen y dirán, ¿quién es esa señora? Pocas personas, imagino, ¿no? Bueno, como ya tú lo dijiste, Giovanna, la tía de muchos aquí en el santuario, claro. como muchos me conocen como la tía. Dice Samira ya que la tía del santuario. La tía del santuario. Ajá. Mi nombre es Giovanna Vega, soy la segunda de 3 hermanos, soy oriunda de Chitré. Chitré, opa, tremenda tierra. 2 padres hermosos Uh-huh. que me regaló Dios y hermanos también, así que y tengo unos bellos sobrinos Eso. que siempre están ahí pendientes de mí. Qué bueno, tía, me alegra pues. Y bueno, tía, hoy el tema muy bonito, yo creo que al final es una experiencia que todos vivimos de cierta manera, sobre todo cuando vamos poniendo la mirada en donde es, ¿no? Así es. De ese, un encuentro con Dios. Y pues yo tengo muchas experiencias también, gracias a Dios, desde la adolescencia por ahí. A veces yo creo que la manera de encontrarse con Dios a veces es con golpes, ¿no? Es con golpes que lo hacen a uno como recapacitar. La mayoría de las veces. Claro, y yo quisiera lo que usted nos quiera compartir de pronto desde esta temática, ¿no? De un encuentro con Dios, desde su vida. Bueno, yo siempre he asistido a misa, Ajá. siempre. Y yo decía, bueno, yo estoy bien, estoy ready en la iglesia, voy los domingos a misa, cumplo con todo, pero parece que eso no es todo. Claro. Uno tiene que dar más de lo que Dios te regala. Claro. Y bueno, mi encuentro con Dios fue en una situación bien difícil. Ajá. Tú estuviste presente. Sí. Pasé momentos duros y me aferré, porque Uh-huh. la fe es muy importante. Claro. Y bueno, allí comenzó mi paso. Uh-huh. Ese fue el inicio de lo que Dios me tenía. Claro. Y bueno, después de eso hice Emaús. Emaús, claro que Emaús sí. ha sido un camino en mi vida, un pilar una línea bien trazada, Uh-huh. porque allí he ido madurando, he ido conociendo Uh-huh. y pues ese camino Dios me lo abrió Sí. para que viniera a Él. Wow, qué Porque a genial. veces uno dice, no, yo estoy en ese camino, pero te quedas rezagado. Claro. Te Sí. quedas como que, me quedé, ¿no? Aquí y ya. Claro, claro. Y es importante eso, por lo menos de mencionar, de los retiros de Emaús, ¿no? Que Sí. son unas experiencias muy bonitas. Es un retiro que se hace aquí en el santuario 2 veces al año, si no me equivoco. Así es. Así que si quieren información, pueden acercarse a la Secretaría Parroquial aquí en el santuario. Una experiencia que les aseguro que les va a encantar y les va a ayudar mucho. Ajá. Y van a seguir conociendo más. Conociendo más, exacto. Porque solamente no es hacer el retiro, Ujú. es esos seguimientos que vienen después del retiro. Claro, exacto. Porque ahí es donde tú vas creciendo
en esta fe, ahí es donde tú vas creciendo en conocer más a Dios. Y una comunidad, Y en una nueva comunidad, familia. una nueva familia que Dios te regala, porque tú tienes tu familia Claro, de sangre, sí. pero la familia que el Señor te regala, Así que es una bella familia, Una bella familia, es así es. algo grandioso. Claro, exacto. Entonces hizo esa experiencia de Emaús, me imagino que fue como un antes y un después, ¿no? Exactamente, yo el antes, normal, que venía a misa y todo esto, Claro, la práctica cristiana, por decirlo cristiana así. normal que práctica hacemos la gran religiosa. mayoría de los Ajá, cristianos. la práctica religiosa, sí. Cuando hice Emaús, fue ese cambio, ese, wow, yo estaba dormida. Ajá. La verdad que yo me sentí en ese momento, yo estaba dormida y yo desperté. El Señor me dice, aquí estoy, con sus manos aquí estoy. Claro. Y bueno, así ha sido mi camino, que vino la JMJ. Claro, cuéntame un poquito de esa experiencia de la JMJ. En el 2019. JMJ de Panamá, 2019. Ajá, sí, ajá. sí. Estaba el padre Samuel aquí. Padre Samuel Cruz, que era el párroco. El me párroco, acuerdo, sí, entonces, pues, yo lideré en ese momento la parte de ecología que se claro. hizo aquí en Panamá con la JMJ. Claro. Y bueno, ahí fue también otra parte, porque Claro. conociste personas de otros países, Claro. con otras idiosincrasias. Sí, otras culturas, ¿no? Otras culturas, y bueno, y creces porque la gente decía en aquel momento, que vamos a recoger basura. No, Sí. la ecología no es recoger basura, Claro. es aprender de cómo reutilizar, de los desechos, de cómo tú puedes sembrar. O sea, la ecología es tan amplia. Claro. Y bueno, eso fue también... Sí, ahí quiero hablar un paréntesis que hablando de la ecología que la escogieron para eso, quiero que nos hable un poquito de lo que hace a nivel profesional para que la gente conozca, ¿no? Porque ese tema de la ecología, ¿no? Bueno, sí, mi esposo tiene un vivero de plantas, Ajá. se llama Arboretum genera palmarum. Ajá. Mi esposo tiene que más de 45 años de estar en esto, y pues yo estoy en la parte administrativa, y la verdad que yo trabajaba en banco. Así que lejos totalmente de lo que eran las plantas. Otra cosa, otro mundo. Y cuando me fui a este mundo de las plantas, la verdad que es muy bonito, porque no es vender y sembrar, no. O sea, tú aquí aprendes muchas cosas. Bueno, Claro. tú lo puedes saber porque también estuviste claro. una temporada con nosotros. Y agarras amor por eso, ¿no? Por las plantas, la naturaleza. La naturaleza. Entonces, Claro. tú te vas educando un poquito más Claro, exacto. de lo que es el ambiente. Sí. Y qué árboles puedes sembrar, qué no puedes sembrar, qué sirve para esto, qué va aquí, qué no va. O sea, todas esas cosas. Bueno, y esa ha sido una experiencia que ya tengo más de 30 años de estar bastante. en este mundo. Claro. Y la verdad que me gusta, Ajá. es emocionante. Eso se vive. Claro. Y a raíz de eso, por ahí fue que la vieron, le pusieron el ojo para la JMJ el tema de la ecología, ¿no? Así mismo ¿Y es. qué fue lo que se vivió un poquito en todo ese transcurso, el antes y el durante, ¿no? Bueno, antes de la JMJ, que íbamos a todas estas reuniones Ajá. de preparación, íbamos a aquí en la Vía España está la arquidiócesis. Ajá. Aquí también se hacían los encuentros que hacían. Los encuentros, también. claro. Ajá. Y la verdad que fue muy interesante porque aparte de esto, pues, convives con otras personas. Claro. Ahí tuvimos gente de aseo, de, ¿cómo se llama? Mi ambiente. Mi ambiente, sí. O sea, todo ese tipo de círculos Claro, que tú te amplías un poquito más tu mente sobre Sí, esto. claro, conoces un poco más Un también, poquito ¿no? más. Y la Claro. verdad que fue muy interesante. Cuando vino la JMJ, Ajá. fue lo más emocionante. La gente dispuesta a Claro, hacer todo. Aquí a el grupo, colaborar aquí y colaborábamos en todo. Y si tú estabas en esto, pero colaborabas en lo otro, pero era la disposición que Claro, teníamos todos claro. para trabajar. Y también la convivencia que se da, ¿no? La integración, ¿no? Exacto. Como comunidad. Entonces, pues aquí teníamos en el jardín que teníamos allá atrás de la capilla de Fátima, Ajá. estábamos allí puestos a la naturaleza, como Ajá, era sí, que exacto. nos pedían. Jardín muy bonito. Y bueno, la verdad que muy lindo. Excelente. Dice que tenemos un mensajito, a ver qué nos dice la gente. La profesora Arelis Montenegro dice: un abrazo a mi querida hermana del alma, Giovanna, un hermoso ser humano por dentro y por fuera, muy Gracias. activa siempre, apoyando a la parroquia, a amigos y a su familia. Dios te bendiga siempre. Gracias, hermano. Habla y escribe en buen español, te hará lucir bien el lema de mi madre. Arelis Montenegro, gracias, madre.
Bueno, vamos a ver unas fotos compartiendo un poquito de eso de la JMJ que hablábamos. Vamos a ir pasándolas y ahí nos va comentando un poquito, ¿no? Lo que recuerda de esos momentos, ¿no? Sí. Ese fue una vez que íbamos al Parque Metropolitano, nos agrupamos ciertas personas aquí de los diferentes grupos. Claro. La verdad que fue muy emocionante porque habían también niños de primera comunión, había niños de confirmación. Qué chévere. Y de otras pastorales. Se integraron. Exacto, y nos fuimos al Parque Metropolitano. Wow, la verdad que fue muy bonito. Allí fue una experiencia linda porque quiero decirte que muchos aquí en la ciudad no conocemos el Parque Metropolitano. Claro. Y es un pulmón que tenemos aquí. Pulmón en medio de la ciudad, en medio de la centro ciudad. de la ciudad, sí, claro. Sí. ¿Y qué hicieron en el Parque Metropolitano? Un poquito de las experiencias allí. Bueno, caminamos y fuimos más o menos explicando Ajá. de lo poco que conocemos allí. Y al final nos acompañó la licenciada Marja Vázquez. Ajá. Y ella les dio, porque ella es licenciada en esto de ambiente y todas estas cosas. Este aspecto, sí. Sí, y ella al final les dio una pequeña charla y la verdad que muy emocionante, o sea, abrió un poquito más el panorama. ¡Qué chévere! Mira cómo el camino de Dios te va poniendo todo ahí, ese encuentro con el Señor, porque yo decía, una cosa como esta, y el Señor me va poniendo... Es como decimos, como algo, como providencial, ¿no? La providencia de Dios que te va como encaminando. Todo es perfecto, o sea, todo para Dios perfecto. todo lo va poniendo Él en su lo hace lugar. todo perfecto. Así es. Tenemos la siguiente foto, a ver. Nos comparten por ahí. Este fue aquí también. ¿Te acuerdas? Este era el Claro, bueno, exacto. Ese espacio que ven ahí es lo que hoy en día es este estudio. Ese era el espacio, ese era el antiguo salón parroquial. Salón parroquial, exacto. Ahora es el estudio de Radio Claret. Miren ahí estaba, era Marta la que nos estaba dando la... Marta de Palis. De Palis, ajá. sí. Está muy lindo, una hicimos ese mural con las manos, nos pusimos pinturas y todo eso, muy lindo, muy hermoso. Servir esa y ahí habían de primera comunión. Sí, hay de todo, hay de todo, sí. Wow, qué chévere. Qué emoción ver esa foto porque me hace recordar el salón parroquial. Claro. Bueno, es que eran formaciones previas, preparación para la JMJ, ¿no? Así mismo es. Ok, vamos a ver la siguiente foto. Esta fue en una de estas misas que se hizo, aquí en el santuario también. Ahí son hermanos de la comunidad de Emaús. Ajá, hermanos de la comunidad de Emaús. Hay de Emaús varones, Emaús mujeres. Bueno, hago el paréntesis también. Hay retiros de Emaús varones, retiros de Emaús mujeres 2 veces al año cada uno. Así que ya saben, Secretaría Parroquial, acérquense por aquí. Ahí está la tía Joana. Está la tía. Guapa como siempre, la tía del santuario. Excelente. Vamos a ver la siguiente foto. Esa fue en el Parque Metropolitano, y al final, arriba donde tienen el mirador. El mirador, exactamente. Ya. Ese fue el día de la actividad. De la actividad, sí. Wow, qué chévere. Mira, ahí está Carlito, ahí está Arelis. Sí. Oye, pero es muy bonito resaltar eso, lo que dice el Parque Metropolitano, que no muchos conocen, es en la vía Juan Pablo II. Exacto. Camino a Albrook. Precisamente al frente está el vivero. Exactamente. Mis tíos. Así que bueno, dese su espacio ahí para peregrinar por ese Parque Metropolitano, hacer sus ejercicios. Es muy interesante hacer sus ejercicios. Claro. Exacto. Dice, tenemos otro mensajito, a ver qué nos dice la gente. Adela Juan, nuestras sinceras felicitaciones por la hermosa labor que están realizando. Dios les regale bendiciones en salud, amor y paz para que sigan desarrollando actividades en pro de la humanidad. Abrazos. Gracias, Adela. Gracias, Adela. Vamos a ver, ¿tenemos otra foto por ahí? Y eso ahí dice, esperando tu llegada a Panamá, mira, Papa Francisco. Ahí está el Papa Francisco. ¡Wow! ¡Qué belleza! Ahí estamos en la cinta costera, estamos en la Vía España. Claro. Cuéntame un poquito de esas experiencias. ¿Qué era lo que sentías ahí, tía, esos momentos, lo que viviste? La verdad para mí fue una emoción. Ahora que yo me pongo a recordar todas esas cosas, corríamos para un lado en la cinta costera, viene el Papa y corríamos para el otro. Todo el mundo se veía correr. Corría la gente para allá y corría para acá. Claro. La verdad que fue una emoción muy bonita porque para mí es la primera JMJ. Claro. Vivida. He escuchado las experiencias de ustedes, pero vivirla es otra cosa. Sí. Muy bonita. Una emoción muy grande. Y como resaltando un poquito de lo que comentabas hace un rato de ver diferentes culturas y eso, ¿qué tal? ¿Cómo viste eso de ver a gente, bueno, prácticamente de todas partes del mundo ahí conviviendo, esta alegría que compartían como fue un mismo fin, ¿no? Jesús. ¿Qué tal esa experiencia, esa alegría, esa emoción, esas emociones? Mira que lo que a mí me encantó y lo que viví fue que
ahí tú no veías a nadie que yo no te conozco, no sé, todo el mundo se hablaba. Claro. Y todo el mundo se entendía como se podía entender. Así y es. eso era lo más lindo. Y la gente preguntaba, y el panameño, nosotros los panameños estábamos dispuestos a siempre a dar lo que teníamos. Y esa es la emoción más grande que sentí. Claro, y es como un ambiente festivo, ¿no? Es que vivimos una fiesta. Claro, es un ambiente festivo durante todo el tiempo, ¿no? Y escuchar al Papa Francisco con esos mensajes que nos daba tan bonitos, Sí. tan profundos y tan adecuados para todas las generaciones. Para o sea, todos, fue para todos, o sea, a porque todos les llega. el mensaje que daba en cada vez que habló era igual para todos. Claro, igual a todos les llega. A cada sí. quien le caía como tenía Claro. que ser anillo al dedo, como dice uno. Sí, y fácil de entender. ¿Y por qué el Papa dijo esto? Mira que esto es lo que yo estoy pasando. Exacto. Ahí tenemos otro mensajito, a ver qué nos dicen. Carlos Espinosa, la mejor tía, ejemplo vivo de que Dios hace grandes cosas. Y no te vi escribiendo, Carlitos, lo escribiste ahorita, mira, no me di cuenta. ¡Wow! Allá atrás Bueno, como lo tenemos a él Carlos y tú Espinosa. saben bien que Dios ha hecho grandes Sí, cosas así en mismo mí. es, Y así es. la verdad que viviré para el Señor siempre. Claro. Quisiera que me diga un poquito, ¿qué tal, cómo ha sido como esa experiencia, ese experimentar a Dios a lo largo de su vida? ¿Nos puede compartir un poquito eso de cómo usted lo ha visto, cómo ha sentido esa presencia de Dios en su vida, en lo cotidiano, en sus experiencias? Bueno, lo primero que te digo, en mi cambio personal, Ajá. hay una anécdota aquí para mí y una de mis hermanitas lo sabe. Yo llegué aquí al santuario y yo no hablaba. Ajá. Y bueno, a raíz de todo esto, pues ya, ahora ya Sí, me atrevo claro. a venir aquí y todo Sí, eso. sí, sí. Y la verdad que el caminar, Ujú. experimentar, porque hay momentos que tú te caes, te levantas, dice Dios, levántate que tú puedes. Claro. Levántate que tú sigues. Y eso te ayuda a continuar tú dices, no estoy sola. Claro. Claro. Dios está conmigo. Ujú. Y se manifiesta de diferentes maneras. De diferentes maneras, porque no te puedo decir aquí, allá. De diferentes maneras se ha manifestado y me ha dado esa energía para seguir adelante, ese aprendizaje. Claro. También, bueno, me dice, sigue. Claro. Ahorita mismo estoy pasando Sí. momentos un poquito difíciles, pero aquí El estoy. Señor está ahí. Y es una cosa que por lo menos yo veo que sí, a través de los acontecimientos, también a través de esos momentos de silencio, de oración, pero sabes que también, y muy importante, a través de las personas. Personas que son ángeles, o sea, ángeles de carne y hueso que están ahí, de cierta manera, uno ve también a Dios a través de ellos, Así ¿no? es. Palabras, de pronto, gestos, acciones. La verdad que te voy a decir que estoy muy agradecida con los párrocos aquí. Ajá. El padre Freddy ha sido un párroco de mucha enseñanza, Ujú. una persona de que no te cierra las puertas, te dice aquí estoy para escucharte. Claro, Y dispuesto. eso estoy dispuesto y eso es muy importante. El padre, cuando estuvo el padre Manuel también. Ajá. O sea, por eso no tengo, Claro. y digo, Dios se manifiesta de esa manera. Claro. Aquí está a través de ellos. Claro, qué bonito ver eso, ¿no? Que los misioneros claretianos, los padres, sacerdotes que estaban aquí en el Sí. santuario, esa disponibilidad de escuchar, ¿no? Escuchar a la comunidad, a su pueblo, a su rebaño, como dicen, ¿no? Le Así haría es. nuestro Papa Francisco, que en paz descanse, ¿no? Bueno, ¿tenemos alguna otra foto por ahí? A ver. Esta es en otra de las formaciones, De las ¿no? formaciones, exacto. Las formaciones que se recibían como semanalmente o cada 15 días. Cada por 15 ahí. días más o menos. Diferentes temas Sí, en torno a de lo que era- diferentes temas, porque se hablaba de la parte de ecología, se hablaba de la parte de logística, o sea, se tocaban todos Era los así, temas. todos los aspectos, porque en sí el equipo, los que recibían formación, en efecto era como iban a trabajar de A cierta trabajar. manera, a colaborar en todas esas logísticas, ¿no? Sobre todo Exacto. desde el punto de vista del santuario, ¿no? De la comunidad, ¿no? Así mismo es. Ah, ok. Y tenemos otra foto por ahí. Mira qué lindo. bueno, Cuidando ahí- nuestra casa común. Claro, cuidando nuestra... Ahí está mi mamá, Arelia, ahí está mi tía Giovanna, están los... Ahí bueno, estaban grupos de- varios estaban Miren integrados. a Carlitos. Ay, ya. Y mira Carlito, el hijo de Carlos Quintero, mira. Ah, sí, también. Y Carlos Espinosa ahí redondito.
La cara sí, la cara gordita, ¿verdad? Y mira ahora. Sí, sí. Y el Mira, niño estaba anda- Itsuri también. Estaba Ixuri, estaba ese Sí. niño. Están las niñas de, ¿cómo se llama? De Winston. De Winston, exacto. Sí. Ay, sí. Wow, qué impresionante. Mira los niñitos de aquel entonces, mira ahora. Esa era la primera comunión. Sí, se han crecido un montón. De verdad crecido, que uno todos ve están el antes y el crecidos. después. La verdad que fue una experiencia muy linda, una experiencia muy emocionante y Ajá. pues a través de eso Dios también te envía mensajes. Claro. Ah, claro, sí. Qué bonito, ¿no? Y bueno, qué importante, sobre todo también viendo que en ese entonces, me acuerdo de esos tiempos, el Papa Francisco también había emitido un mensajito por ahí. Ese no soy yo, dice que... No te avergüences, no te avergüences. Pero si estaba gordito, rellenito, Estaba todo rellenito. así. Yo me acuerdo, quiero contar una anécdota, un paréntesis de Carlos Espinosa, cuando iba a la casa de nosotros, estábamos chiquitos. Y entonces, póngase que yo podía tener como 12 años, 13 años y él un poco más chico, ¿no? Entonces él llegaba a tomar clases con mi mamá, la profesora Ajá. Arelis Montenegro. Entonces estábamos en el cuarto, mi hermano y yo jugando videojuegos y cosas. Y ya cuando él terminaba de estudiar, yo escuchaba la puerta y de tac, 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 tac. Y entonces, ¿quién es? Ah, Carlito, que quiere jugar. Y llevaba a Carlito y lo poníamos allá a birria juego. ¿Te acuerdas de todo eso? ¿no? Sí, sí, sí. Que, ay, Hace ya buenos la- años. Sí, sí. Así que bueno, y entonces, bueno, esa fue un poquito de la experiencia de la JMJ. ¿Qué le dejó la JMJ a usted, tía? Enseñanza. ¿Qué aprendió de eso, de toda esa experiencia? Amar a tu comunidad. Amar al prójimo. Porque aquí no hay distinción. Ujú, Aquí todos somos iguales. ujú. Y eso te enseña a Dios que para Él no tiene un hijo especial, todos sus hijos son iguales ante Él. Claro. Tía, y por lo menos hay personas que tal vez no han tenido la experiencia de esa vida en comunidad en la iglesia, ya sea de pronto que están en ese punto de práctica religiosa de solo ir a misa los domingos, no se han tal vez dado la oportunidad de integrarse en una comunidad. ¿Qué le podría decir a esas personas? Tal vez como de lo que se vive en comunidad, de lo bonito de la comunidad, ¿no? En una parroquia. Mira, esta es una parroquia que aquí tiene los domingos cualquier cantidad de misas y en todas las misas hay información de formaciones. Aquí se dan muchas de ellas son gratuitas. Muchas actividades. Muchas claro, sí. actividades que te invitan Ujú, a participar de la parroquia. ujú. Pero hay que ponerse un poquito esa mano en el corazón como cristianos, como católicos y darnos más. Claro. ¿Qué es lo que nos falta hoy en día? Vivimos muy superficialmente y vivimos por cumplir. Claro, claro. No vivimos con ese amor tan intenso que Dios nos regala, ese amor. Claro. Entonces yo les invito a que se den, que abran su corazón a Dios y Dios les muestra el camino. Claro, y esa es una manera también de encontrarse con Dios, ¿no? Así es. En la vida de comunidad, que es una manera también de conocer un poquito y aprender más también, ¿no? Porque, Exacto. o sea, para aprender de Dios, si nos acercamos a la iglesia, pues vamos a poder profundizar más y tal vez, como dice, hay una canción que dice, es imposible conocerte y no amarte, ¿no? Ajá. Entonces, en la medida que lo conocemos, lo podemos amar más, ¿no? Exactamente. Y experimentar también, ¿no? Que es importante. Es el paso ese, de que tú quieras abrir tu corazón. Claro. Porque Dios siempre está, Sí, siempre está ahí. Dios con siempre quien está sea. con quien sea, pero abre tu corazón un poquito más y tú verás la diferencia de tu vida. Tú verás que tu vida cambia. Así es. Y bueno, lo que decía también mi tía Joana, que en Santuario hay muchas actividades, o sea, siempre hay formaciones, Siempre. actividades, y usted pasa por aquí y va a la secretaría parroquial, pregunta, o viene a las misas y va a ver que siempre hay ciertos anuncios, que por cierto, ahora pronto en septiembre viene el Biblia Contest, un curso de Biblia que también es para promover ese aprendizaje y de una forma divertida, ¿no? Y sobre todo el tema de sentirse comunidad. Yo creo que también una de las cosas de la comunidad que yo vivo desde mi experiencia es que, por lo menos, aparte de tu familia, que es muy importante también, y fuera de ella, también tienes en quién apoyarte. O sea, en la comunidad tienes que apoyarte sobre todo cuando tienes esos temas de fe, tal vez crisis de fe, dudas, o pruebas muy difíciles en la vida.
¿Te recuerdas que cuando estábamos en pandemia teníamos ¿cómo se llama esto? Se me olvidó el nombre ahorita mismo, que era un grupo de apoyo. Grupo de apoyo. El grupo de apoyo, sí, las personas escribían. De acompañamiento escribían aquí en Radio Claret, creo que era. Y entonces habían yo estaba dentro de esos grupos de apoyo. Esos espacios donde solamente era escuchar, porque nosotros no somos psicólogos. Claro. Escuchábamos y qué lindo, sí, porque también allí uno conoció más personas a través de un Zoom. Exacto. Y eso hizo también que las personas buscaran más de Dios. Así es. Porque esos fueron momentos difíciles que vivimos en pandemia. Total. Y las personas no tenían con quién, estaban pasando por miles de problemas. Claro. Y bueno, ese grupo que se hizo aquí en el santuario fue muy provechoso, muy bueno. Claro. Sobre todo en esos tiempos tan difíciles, ¿no? Que nos sentíamos tal vez muy aislados, incluso estando con familia en casa nos sentíamos aislados. Pues totalmente. Fue algo, o sea, que nunca en la vida habíamos vivido. Yo siento que lo que estamos nunca habíamos vivido de eso, ¿no? Bueno, vamos a ir a una pausa musical y entonces continuaremos con este programa con mi maravillosa tía Joana y Carlos Espinosa detrás de cámara. Y Samir. Si la tierra en que vivió Jesús es santa, imagina el vientre que lo dio a nacer. Si el Espíritu de Dios fue a su encuentro mucho antes que el mismo Pentecostés, si el arcángel la llamó llena de gracia, cuando nadie sin bautismo lo podía hacer, si Jesús cumpliendo el cuarto mandamiento le dio la honra tanto a ella y a José, le dio la honra a su madre y a José, podría darte 1000 razones para amarla, pero el amor es en sí mismo la razón. Solo sé que no hay amor al rechazarla, porque el primero que la ama es el Señor. María, María, Madre del amor, María, María, ven a mi corazón. Si hemos de llamarla bienaventurada, todas las generaciones por doquier, si en Caná el propio Jesús oyó sus ruegos y por ella hasta cambió de parecer, si en la cruz le pidió a Juan que la cuidara, allí tienes a tu madre, mi apóstol fiel. Y si Juan le abrió su casa con respeto, dime por qué no puedo actuar igual que él. ¿Por qué no debería actuar igual que él? Podría hablarte de lo que aprendí a su lado, pero ya no me queda sitio en mi canción. Dios no teme que la ames demasiado, pues nadie puede amar como ella ama a Dios. María, María, Madre del amor, María, María, ven a mi corazón.
Estamos de vuelta en Conectados por el Espíritu, un encuentro con Dios, con la tía del santuario, la tía Giovanna Vega. La tía. La tía del santuario, todo el mundo la conoce así como la tía. Así que si usted quiere tener una tía, venga al santuario. Aquí está la tía. Vamos a compartir uno de los pasajes bíblicos que tenemos, vamos a leerlo y compartir un poquito al respecto. Evangelio según San Marcos, dice, él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y sigue sana de tu dolencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tía, ¿qué le dice este pasaje? Ese ¿Qué pasaje significa? para mí es bien fuerte. Bien fuerte, sí. Bien fuerte porque, bueno, tú estuviste conmigo Claro, en esos momentos muy difíciles de crisis, para claro. mí, de crisis. Fueron, ¿qué? 1 mes y medio en un hospital. Ajá. Y la verdad que hacíamos el rosario en las noches. Sí, me acuerdo, hacíamos el rosario, sí, claro. Ahora lo puedo hablar. Antes no Sí, podía hablar esto. Claro. Hacíamos el rosario y fuiste mucha compañía para mí en esos tiempos. Tu mamá también se quedaba conmigo en las noches, porque realmente yo aquí no tengo familia. O sea, mi familia de sangre está en el interior. Claro, Y mis papás no están ya. claro. Entonces, mi familia son ustedes. Ujú. Y cuando me vi en los momentos más duros y difíciles, el Señor se proyectó en esa parte, en ese versículo Sí, del Evangelio, En ese pasaje, claro. en ese pasaje, Ujú. siga adelante. Wow. Tú estás sana. Yo, a pesar de todos los momentos duros y difíciles en aquel momento, yo nunca perdí mi fe. Yo Ujú. siempre tuve la fe puesta La fe puesta en el Señor. en el Señor de que yo iba a salir. Claro. En aquel entonces tenía una amiga que había ido a la basílica donde la Virgen de Fátima me trajo Ajá. un rosario. Y yo me recuerdo que yo siempre mantenía Siempre tenía el rosario de la Virgen de Fátima Claro. conmigo. Y en uno de los momentos que tuvieron que quitarme los puntos porque me dio meningitis. Sí, sí, Me claro. dio una meningitis en el hospital Ujú. y me tuvieron que quitar los puntos. Claro. Y yo le decía al doctor, oiga doctor, su mamá lo enseñó a hilvanar muy bien. Y él me dice, ¿y qué por qué? Digo, porque yo siento todo lo que usted me quita y cuando me está cosiendo. Porque yo tengo un problema, yo soy alérgica a los AINES y alérgica a la anestesia local. Ay, imagínate. Sí, Entonces, claro, sí, sí. la anestesia local no me podías poner para coserme nuevamente. Claro. Y él se comenzó a reír. Yo siempre en mi mano mantenía el rosario, El rosario, de claro, la Virgen, de la Virgen de Fátima. Fátima. Y el Wow. Señor pues nunca me abandonó, el Claro. Señor siempre estuvo allí presente, por eso Él me decía, siga adelante, tu fe te ha sanado. Wow, qué importante. Ese fue un momentos difíciles, Claro. pero aquí estoy. Claro, y es importante también, es el Señor y el complemento también tan esencial de la Virgen María, ¿no? Así es. Como la Virgen María también es como ese bálsamo, ¿no? Para nosotros, Claro, ¿no? porque ella es la madre de Jesús Claro, y por intercesión de ella Ujú. llegamos a Dios. así es. Entonces, así es. Si tú tienes a tu mamá y a tu papá a tu Estás- lado, Sí, estás- que no te falta no nada. te falta nada. Claro, Así que aquí exacto. tienes a tu madre y aquí tienes a tu padre. Claro, Entonces exacto. estás acompañada. Entonces, Exacto. ¿por qué te vas a caer? Así mismo es, así Entonces, mismo es. esa fe que nunca se me fue, Ajá. a pesar de todo lo que viví, ahí estuvo presente Mamá María y Papá Dios. Claro. Y es un poquito también ver como, bueno, yo pensando en eso que me dice, también veo por lo menos esa experiencia, ese pasaje de los discípulos cuando están en la barca y Jesús duerme, ¿no? Ajá. Y viene esa tormenta y están asustados porque piensan que ya se va a acabar todo. Y de pronto llega un momento que Jesús calma la tormenta, ¿no? Y viene ese amanecer, ese bello, ese sol. Y creo que es un poquito también esa experiencia a veces de tribulación, que todos lo pasamos en algún momento, ¿no? Claro que sí. De alguna manera, todos vivimos esos momentos difíciles de tribulación, pero llega siempre llega ese amanecer, ¿no? Total. Esa calma, ¿no? Mira que hay un pasaje también con el cual, a medida que pasé mi enfermedad, me identifico mucho con el pasaje de Lázaro. De Lázaro. Sí, porque ya al Ajá. final los médicos decían que ya ellos habían hecho, ¿te recuerdas? Que Claro, todo sí. lo que estaba médicamente establecido Claro. y
Yo llamé a todos, me despedí de todo el mundo. Imagínese, sí, claro. Y bueno, todavía tengo una misión aquí. El Señor me dice, todavía tienes que seguir caminando. Aquí, así es. Y a veces me identifico mucho con ese pasaje de Lázaro. Wow, qué bonito. Bueno, tía, dice que tenemos otro mensajito. A ver, los fans escribiendo. F. Pérez, un abrazo grande, querida, eres un milagro del Señor. ¡Saludos! Gracias, gracias. Excelente. Bueno, ¿y qué le parece si compartimos el salmo? El salmo que tenemos ahí. Vamos a ver qué nos dice. Ese es, ¿no? Salmo 30, Señor mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Esto es un complemento, ¿ah? Es complemento con el pasaje. Ajá, ¿por qué? Porque yo aclamé claro, a Dios. Claro. Y mi fe fue tan grande que Él me contestó. Claro, claro. Él me dice, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué estás desesperada si yo estoy aquí contigo? Claro. Y ahí está la respuesta. Y esa es la parte que yo quisiera también abordar un poquito de la oración, ¿no? Porque a veces hay muchas personas que se desaniman con la oración o no le dan como tal vez la importancia, piensan como que, ay, pero ¿para qué oro? Un poquito desde su experiencia, ese valor que ha tenido la oración en su vida, ¿no? Sí, la oración es una parte fundamental en cada uno de nosotros, como lo es el rosario. Claro. Esos son puntos fundamentales. Mira que algo que recuerdo de aquel entonces es que había mucha gente orando por mí, gente que yo no conocí, que no conocía y que conocí después. Y yo digo que qué poder tan grande tiene la oración. Y muchos de nosotros, de los católicos, pensamos que cuando un sacerdote nos va a dar los santos óleos, que no es porque te estás muriendo, claro, que esa es una parte que también tenemos, sí, la unción de los enfermos, que pensamos que, ay, ya se está muriendo. Sí, que ya es como la despedida. Es la despedida de la exacto. persona. No, me acuerdo que estaba mi hermano que había venido del interior y llegó, pasaba Monseñor Ulloa. Él como somos de Chitré y claro, todo eso, y le dice, Eduardo, ¿tú a quién tienes aquí? Y dice, no, que Giovanna está así. Y dije, ok, Giovanna está aquí. Y Monseñor fue yo no me recuerdo de nada, porque no me recuerdo, que yo oré, todos dicen que yo oré con Monseñor, él me... Como, sí, claro. Y todo eso, y la verdad que esa es la parte de la oración que uno tiene que tener siempre presente. Sí, exacto, y también lo que decía el rosario, ¿no? El rosario es muy fundamental, a Mamá María. Yo escuchaba ciertas reflexiones que hablaban sobre el tema del rosario, explicando un poquito el significado del rosario, lo que también representa hacer esos rezos, que decía que cada Ave María es como darle una rosa a la Virgen María, ¿no? Así es. Y cuando rezas todo el rosario le estás dando una corona de rosas a la Virgen María, total. ¿no? Es importante también saber, por lo menos viendo también ese momento, ese espacio, ese pasaje de las bodas de Caná. O sea, como la madre intercede, o sea, no tienen vino, o sea, la alegría, todo, ¿no? Y cómo también saber que eso que usted decía, que la madre intercede por nosotros, nos lleva a Jesús. Total. Y tener eso presente, o sea, como decían, ¿cómo Jesús no le va a hacer caso a su madre, no? Cuando le pide algo. Por eso te dije, tienes a tu mamá y tienes a tu papá. Exacto. Esos son los que nos guían en todo. Tienes el complemento. El complemento total. Claro. Y por lo menos en ese sentido, hablando un poquito de Jesús y María, yo quisiera de pronto, primero hablando de la persona de Jesucristo, ¿no? Nuestro Dios, verdadero hombre, con todo lo que ha vivido, con todo lo que ha experimentado, con ese encuentro que ha ido viviendo a lo largo de su vida, ¿qué significado tiene Jesús hoy en su vida? Jesús, ¿quién es para usted? ¿Qué significado tiene? Jesús es mi hermano más grande. Es lo más preciado que tengo. Y en cada momento siempre lo invoco. Él para mí es un ejemplo total. ¿Qué te puedo decir? No tengo palabras para explicar lo que significa Jesús para mi vida. Claro, es que más que palabras es la experiencia. ¿No? Es vivirlo, vivirlo y yo creo que eso sería lo más bonito, que todos podamos vivirlo y experimentarlo para realmente conocer eso, ¿no? Porque a veces si nos quedamos en teoría, pues es como que, pero vivirlo es la sensación más hermosa que tú sientes. Ese que tú dices, hola,
pero tú sabes que Él está aquí. Exacto, sabes Y- que está y presente. Él está presente Claro. siempre. Entonces, eso es lo más lindo. Ujú. Igual con María, mamá María es... Mira, mi mamá está en el cielo con ella, Ajá, sí, sí. pero no sé, entre la Virgen, yo en la advocación de la Virgen de Fátima para mí Ajá, es algo muy especial. La Virgen María es una sutileza, una suavidad, claro. es un amor, es ese que tú dices, mamá, aquí estoy, mamá, aquí me tienes, Claro. soy todo para ti. Sí, un poquito, complementando un poquito desde mi experiencia ese tema de Jesús y María y en el ámbito de la oración, yo me ponía a reflexionar la vez pasada que, bueno, a veces nosotros tenemos la tendencia a pedirle cosas, a hacerle una lista a Dios, ¿no? De cosas que queremos o cosas así, ¿no? Y yo me ponía a pensar, pero si al final Dios sabe lo que nos conviene, Conviene. o sea, Dios sabe... O sea, Él quiere nuestra felicidad y sabe más que nadie qué es lo mejor para nosotros. Y yo decía, pero si yo le digo a Dios que se haga tu voluntad, o sea, ya le estoy pidiendo todo. O Pero sea, qué porque, complejo, porque a veces nosotros no Cla- queremos comprender esa parte claro, de lo tenemos decimos, como esa lucha interna, ¿no? Tenemos esa lucha exactamente. interna. Exacto. Y si pudiéramos tener esa confianza de soltar y decir que se haga tu voluntad y que venga lo que venga, o sea, porque había una amiga, me dijo una frase que me encantó, que decía que Dios te da paz, pero no te deja en paz. O sea, Dios te da paz, pero no te deja en paz, porque, o sea, al final se trata de lo que vives, lo proyectes. O sea, no Así es es. quedarte como tú encerrado. Es que ahí vamos. Ajá. Eso es lo que nos dice Dios. O sea, no te quedes con lo tuyo. Tú tienes que evangelizar. Claro, Proyectar, porque si tú te quedaste con las enseñanzas, entonces no estamos haciendo nada. Exactamente. Porque esa enseñanza que Él me dio a mí es para que yo la comparta y evangelice con las personas que están alrededor mía y las que no conozco. Claro. Porque llevar el mensaje de Dios, llevar esa palabra de Dios es fundamental. Exacto. Porque si tú quieres que Dios se conozca, tú tienes que hacer tu trabajo. Así es, así es. Entonces, esa es una de las enseñanzas en estas formaciones que nosotros tenemos aquí, porque aquí tenemos unas formaciones excelentes. Ujú. Entonces, no nos podemos quedar con lo que nos dan. Claro. Y esas formaciones, hay unas formaciones a las que todos pueden venir los miércoles. La que- lección. La lección divina. ¿Nos puede hablar un poquito de eso? Esa es muy interesante, muy bonita. Los miércoles y los jueves en La Palabra en El tu programa, casa, en el programa de La Palabra en tu casa a las aquí. 7. Y la verdad que ahí vas conociendo más a cómo desarrollar tú el evangelio. Claro. Cómo vas transformando tú esa palabra. Claro. Y tú dices que, pero si yo la veía de esta manera, mira cómo la veo yo. Y cuando la desarrollamos en grupo, Claro. qué lindo, porque tú escuchas de un hermano una cosa, del otro hermano Las otra, las experiencias, experiencias claro, de sus vividas de cada experiencias. uno. Ese aprendizaje en la lección divina, que es los miércoles aquí a las 6:30 de la tarde, Ajá. es muy interesante, es una enseñanza muy grande que nos regalan, porque es totalmente gratis. Claro. Y es aprender la teoría de la palabra, que es tan importante sobre todo para vivir eso, ¿no? Para escucha, para evangelizar. La escucha, La ajá. escucha, el entender y El entender, contemplar el todo, contemplar y el compromiso, ¿no? exactamente. O sea, tú encarnas la palabra, eso es Exactamente. importante. Y al final, el mensaje principal de la palabra, ¿no? Y sobre todo también el fin de ese encuentro con Dios, que es proyectarlo a través de ese mandamiento central, ¿no? Exactamente. Y mira, hemos hablado pasito a pasito y Ajá. todos son encuentros con Dios. Sí, todo es un encuentro Todo es con un Dios, encuentro. claro. En la vida de uno todo es un encuentro con Dios. Así es. Solamente que tú tienes que saber cómo tomarlo. Claro. Solamente que tienes cómo visualizarlo y decir, Dios está presente, Dios está aquí. A pesar de las adversidades, Dios siempre está aquí. Así es. Y bueno, un poquito hablemos de las palabras, tía, la palabra de Dios. Conocer un poquito de la palabra de Dios, ¿qué por lo menos en su vida, qué ha implicado o qué beneficios o qué ventajas o qué cosas ha encontrado en ir conociendo de esa palabra, ir profundizando de esa palabra? ¿Cómo le ha ayudado en ese día a día, en esa cotidianidad? Bueno, Porque también es un encuentro, ¿no? es un encuentro con la palabra. y es aprendizaje y crecimiento. Ajá. Porque me lo han dicho y lo he visto, yo he crecido. Yo te leía la Biblia literal Ujú.
Y ahora cuando tú lees, tú le prestas atención Claro, al pasaje, claro. tú dices esto, las formaciones que tú recibes. Entonces, ese encuentro, ese pasaje, ese crecimiento, porque yo siento que la palabra de Dios me ha enseñado a crecer. Ujú. A crecer, a estar dispuesta para los demás. Claro, claro. Porque antes uno decía, no, yo estoy aquí y yo ayudo hasta aquí. Ujú. Pero cuando tú vas aprendiendo más de esa palabra de Dios, vas diciendo, pero si el Señor lo dio todo, Así y lo es. dio todo por nosotros, porque yo no puedo dar lo que yo Así tengo. así es. Y aprendemos a vivirla. Tía. Exactamente. Usted sabe que hubo un programa aquí que estuvo el padre Marco Pineda, misionero claretiano, que él hablaba de la diferencia entre la práctica religiosa, que es lo que hablábamos en un principio, el voy por cumplir, la práctica religiosa, y la vida cristiana. Y la vida cristiana. exacto. Entonces él decía, a veces uno puede vivir en la práctica religiosa, pero no tienes una vida cristiana. Es decir, tu vida y tu comportamiento afuera, en lo cotidiano, no refleja lo que estás practicando. Ahora bien, obvio, no somos perfectos, nos equivocamos, metemos la pata, pero lo importante es esa tendencia que tienes. O sea, tienes la tendencia a enmendar, a hacer las cosas bien, a pesar de que nos tropezamos. Ir por el camino correcto. Claro, tratar de hacer las cosas bien y esa parte, y la vida cristiana que es encarnar eso, y sobre todo con ese centro de amar, ¿no? O sea, amar no solamente desde esa proyección a la otra persona, sino también desde el sentido de responsabilidad. Responsabilidad, exacto. Sentido de responsabilidad de tu trabajo, en la familia, en lo social. O sea, vivir con ese sentido claro de compromiso, yo creo que es una parte que también es muy difícil a veces aplicar. No es fácil, Enoch, no es fácil, pero Dios te hace el camino. Claro. Dios te hace el camino, porque eso que te dijo el Padre es muy cierto. La parte cristiana y la parte La práctica en práctica la vida, ¿no? en la Ajá. vida no es fácil. Claro. Entonces, o sea, tú tienes que tener siempre un camino buscando la perfección, pero sabemos que no vamos a ser perfectos, porque perfecto solamente Claro, así es. Dios, pero tratamos de ir en ese camino que Dios nos marca. Entonces, hay que tener un balance. Claro, claro. Es el balance de cómo manejar tu vida cotidiana con la vida de la... Tía, y por ejemplo, bueno, hablamos de cómo usted ha vivido ese antes y ese después, cómo ha pasado, como yo también lo he pasado, de una vida cristiana, vamos a decir, un poquito más superficial a un poquito más profunda, ¿no? Que seguimos profundizando, ¿no? Y es un proceso. Y por lo menos ya lo ve desde otra perspectiva. Y yo imagino que ha pasado, como yo también, de un ir por cumplir a un querer ir. O sea, quiero ir a misa, quiero vivirlo, quiero estar con la comunidad, ¿no? Mira, Enoch, que, pero bueno, tú sabes que tu tío está ahorita convaleciente en casa, y yo tengo días que no vengo a la iglesia. Claro. Y no es por el cumplir, me hace falta venir Ajá, claro. aquí a la iglesia. Tú sabes que puedes escucharla por la televisión o por el Radio Claret, pero no es lo mismo estar presente. Me hace falta estar en el Santísimo. Claro. O sea, esa comunión con Dios. Yo sé que Dios está en todas partes, pero tú sabes que tu templo siempre está aquí, claro, y tú lo buscas. Entonces, eso falta. Claro, como dice, tu segunda casa, Esa ¿no? es mi segunda casa, Segunda exactamente. Y falta eso, porque el amor de mis hermanos lo tengo. Claro. Porque los he recibido en una llamada, en un chat, la gente siempre me escribe, y ¿sabes? Siempre están pendientes de uno, y eso es tan lindo. Claro, Eso es bonito. es tan lindo, porque es lo que tú ganas aquí. Sí. La familia, claro, de la otra familia otra que Dios familia. te regala. Claro. Qué lindo. Y gente que no es tampoco de aquí, de la iglesia, pero también es otra familia que tú dices, Sí. wow. De verdad que sí, ¿eh? Como que es interesante ver Interesante, cómo ese cuidado de Dios también a través de esas personas, A través de ¿no? esas personas, Que exactamente. tienen esos gestos y están Sí, pendientes. sí. Y bueno, y para continuar un poquito esa parte de cuando ese antes, ¿no? Por lo menos personas, ya sean jóvenes, ya sean personas de cualquier edad, que de pronto no han podido vivir esa profundidad, esa experiencia de encuentro con Dios. Obviamente, cada persona es un mundo diferente. Total. Dios va haciendo su trabajo en cada persona. Pero de pronto, para darle como una luz o un pequeño panorama desde lo poco que vivimos, de pronto, ¿qué usted le podría decir a una persona que
que de pronto dice, yo quisiera tal vez tener ese encuentro, quisiera ser consciente de eso, porque como usted dice, Dios siempre está ahí, ¿no? Pero yo quisiera experimentarlo, quisiera ser consciente. ¿Qué usted le podría decir a esa persona? Mira, con referente a los jóvenes, Ajá. no es fácil. Porque tú sabes que la tecnología también, la distracción de la tecnología, hay muchas cosas que salen hoy en día en las redes, pero así como salen cosas negativas, hay muchas cosas positivas de Dios. Claro. Aquí en Panamá tenemos muchos grupos de encuentros, y veo que la juventud está buscando más de Dios, porque antes teníamos una juventud como más calma, más apagada, pero ahora tú ves, después de la JMJ, la juventud aquí en Panamá comenzó como a resurgir, a activarse de esa cosa. Entonces, ese encuentro con Dios, no lo desaprovechen. A cada uno de ustedes les va a llegar de una manera hermosa, a veces a través de un amigo que lo invita a un retiro, o te invito a misa, y así, no desaproveches esa invitación que te hacen en un momento dado, aprovéchala. Claro, exacto, aprovechar todas esas oportunidades. Hay una comunidad, bueno, hablamos de Maús, pero también hay una comunidad, bueno, no es aquí en el santuario, pero sé que mi primo Carlos Espinosa vivió es algo parecido que se llama Efetá. Está Efetá y de Efetá está cielo. Ajá, Efetá. Sí. Con mi hermano Carlitos Espinosa. Bueno, cualquier cosa usted, bueno, ahí sí no sé cómo sería para contactarse con él, se pueden contactar conmigo. Pero aquí también tenemos, en el santuario tenemos grupos juveniles, porque tenemos tenemos Ignis, tenemos Ignis, ya creo que Jubiclan, no, ¿verdad? Está, ¿cómo se llama el grupo nuevo? Está Ignis, está Fragua. Fragua, sí. O sea, nosotros tenemos también grupos aquí dentro del santuario, y es muy lindo conocer a nuestro San Antonio, María Claré, conocer nuestra misión, conocer lo que somos nosotros aquí dentro del santuario, esta misión, estos claretianos, los misioneros claretianos, que también es lindo. Claro, sí, hablando un poquito de esas comunidades, por lo menos las comunidades aquí del santuario Ignis, pueden encontrarlo como IGNIS, Ignis, rayita abajo, SNP, de Santuario Nacional de Panamá. También la Pastoral Juvenil Vocacional, que entra Fragua, PJVC, guión bajo SNP, si no me equivoco, para que lo busquen en las redes. Y bueno, aquí, como dice la tía Joana, o sea, aquí pueden encontrar de todo. Hay para jóvenes, para adultos. Aquí tienes para jóvenes, tienes para niños. Tenemos la primera comunión, que también es muy bonito, ese crecimiento de estos niños. Viene la confirmación también, que tenemos esos grupos, y ahí vas conformándote, entonces vas entrando a los grupos de INIS, de todos esos, por etapas. Esa fragua claretiana que nosotros tenemos, una fragua, o sea, es un mensaje muy lindo. Sí, hay confirmación para jóvenes, y si es adulto, confirmación para adultos también, que aquí también Castellanos en producción también. Exactamente. Bueno, y aquí Carlitos me dijo que dijera, arroba Efetá San Juan y Efetá La Caleta. Bueno, son hermanos también, ¿no? Todos somos hermanos, todos somos hermanos. Dice que tenemos un mensajito, tía Giovanna. Vamos a ver qué nos dice la gente. F. Pérez, experiencia de vida en el Señor hermosa. Me identifico contigo, Giovanna. Hemos pasado momentos muy difíciles con nuestra salud, pero Dios nos fortalece y seguimos adelante. Ay, gracias. Ese es Fernando Mercedes. Qué lindo. Un mensaje que quiera dejar, final, con base en todo esto que hemos hablado a las personas. Ahí le dejo la cámara, es toda suya ahí al frente. Bueno, a todos ustedes que me ven y me escuchan, que nunca cierren su corazón, que Dios está presente, Dios vive en cada uno de nosotros, y los invitamos a venir aquí al santuario, que aquí tenemos para todos. Gracias por estar siempre. Excelente. ¿Y saluditos que quieran mandar? Bueno, a todas esas personas que me han mandado saludos, al grupo de las Copechicas. ¡Oh, las Copechicas! Donde estamos con Arely y eso, a mi familia, a todas esas personas tan bellas y tan hermosas, pues que siempre han estado presentes. Gracias por siempre estar. Y saludos al grupo de las bichas. Ustedes saben. Bueno, gracias tía Joana, gracias por compartir con nosotros. Gracias a producción allá, Samir Castellanos, Janio, Carlos Espinosa que nos acompaña y el muñequito ninja.
Squirrel, que no me acuerdo cómo es que se llama. Pero bueno, gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo sábado en Conectados por el Espíritu. Chao. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.